Lo que hacen es corroborar lo que ha sido una política del presidente Hugo Rafael Chávez Frías desde el 2 de febrero de 1999. Y esas cifras son irrefutables. Yo no voy a entrar en consideraciones de modelos, porque mucha gente de estos que mencionaba el doctor Merente se la pasan diciendo 6 meses diciendo lo que va a ocurrir y otros 6 meses justificando por qué no ocurrió. Esa es la filosofía de la oposición política venezolana, y muchos de ellos en el campo de la academia, disfrazados de política, intentan decir mentirillas, como lo dice Zaida, esa cosa que saca el Canal 8, pero a nadie convencen, porque la realidad de esta realidad social que vive Venezuela después de 10 años ha cambiado fundamentalmente, no solamente el nivel de salud del venezolano y de las venezolanas, el nivel de educación del venezolano y las venezolanas, sino sobre todo la conciencia política del ser humano venezolano, que va a permitir, no hay duda, dar un salto en términos, no solamente desde el punto de vista productivo, porque no hay duda que una inversión social de ese tamaño, que no se hizo 5 veces aproximadamente en 10 años de este proceso revolucionario bolivariano, y los últimos 10 años de la Cuarta República, no se compara, y entonces ya ese proceso de maduración de la inversión, porque invertir en salud significa tener mejores condiciones, no solamente desde el punto de vista humano, sino también productivo, y entonces, querido profesor Elías Ullure, eso tiene consecuencia en la productividad. Y cuando vemos nosotros la cifra, Igor, te llevaste la tablita, el soporte del guacho, Igor. Fíjense, por ejemplo, esta cifra, profesor Merente, en el último 04. El crecimiento de lo que es los servicios sociales es 3.2, y allí viene reflejado en este punto, aun cuando la economía, que es un promedio, lo que se saca es un promedio ponderado, bien lo sabe usted como profesor de estadística y bien lo sabe usted como matemático de oficio, que son promedios, pero en el caso de los servicios sociales se tiene un crecimiento de 3.2, y eso es producto de la política social del presidente Chávez a lo largo de estos 10 años, que está dando no solamente frutos ahorita, sino que lo ha venido dando a lo largo de los 10 años. Y la maduración de esa inversión, porque no es un gasto, los economistas pueden denominarlo gasto, pero todo recurso que se emplee en términos del ser humano es una inversión que al final da sus frutos, y ya esos frutos comenzaron a madurar porque es una inversión de largo plazo. Los que estaban en primer grado ya terminaron bachillerato, los que estaban empezando bachillerato ya posiblemente terminaron su universidad. Y no solamente eso, sino se refleja, por ejemplo, en la política de pago a los pensionados. 1,5 millones de pensionados que recibían pensiones de miseria, y eso lo tiene que calcular usted, querido profesor El Yuri, y también las cuentas de contabilidad social con las transformaciones que se están haciendo en el Banco Central para tener las cuentas satélites, en el ingreso real que tienen los venezolanos, que cobraban los pensionados una miseria y ahora cobran un sueldo mínimo importante a nivel latinoamericano, profesor El Yuri, profesor Merente, que lo reciben 1,5 millones más los que son pensionados de la administración pública. Ese crédito que acaba de aprobar el presidente, que lo anunció en a los presidentes, es para permitir sueldos y salarios en el caso de la administración pública, y también estamos respondiendo a los que son alcaldes y gobernadores. Tuvimos una reunión muy interesante del Consejo Federal del Gobierno, donde otros gobernadorcillos, ellos mienten al país, porque todo centavo que les corresponde según lo que es el situado constitucional se le ha entregado en 4 créditos adicionales aprobados por el presidente y en uno que ya está en curso en la Asamblea Nacional. O sea que eso desmiente lo que son declaraciones e informaciones falsas, y lo digo con entera propiedad y autoridad, de gobernadores que lo que pretenden crear una matriz de opinión para poder seguir utilizando la cultura rentística y clientelar que tenían durante la Cuarta República. Y eso cambió. Y es por eso que responsablemente
el presidente Chávez, el gobierno del presidente Chávez, ha puesto en la Asamblea Nacional, que está en actual discusión, un presupuesto prudente de $40. Yo le hacía preguntas a un gobernador, ¿qué pasa si a usted le entregan a $100 el barril desde el 1 de enero? Y le dijo, ¿usted los va a devolver después? No, no los va a devolver porque se los va a gastar. Y se los va a gastar en clientelismo político y utilizarlo en función de una oposición que cada día tiene menos arraigo en nuestra población. Entonces, estos indicadores no son solamente indicadores que pueden mostrar una tasa del desempleo, una disminución de la inflación, una tasa de crecimiento del producto, porque son indicadores a nivel universal. Y como bien lo refleja la presentación del profesor Elías El Yuri, no es con manipulaciones estadísticas que eso se va a cambiar. Eso son, ¿cuánto es la encuesta de hogares por muestreo? Son más de 40.000. Más de 45.000 hogares. ¿Y cómo miden esos señores? Por ejemplo, en el caso de la tasa de inflación, se mide por más de 400.000 productos. Precio. En 27.000 establecimientos. En casi 30.000 establecimientos. ¿De dónde sacan las cifras estos señores? Es que tienen una estadística que la dominan telemáticamente desde los Estados Unidos o nos las hacen proyectar desde el exterior. No le mientan al país, amigos, no le mientan, porque si hay cifras, aquí hay la responsabilidad, el elemento de honestidad profesional, académica y política que parecen no tener estos señores cuando dan cifras al país. Y eso es lo que queremos reiterar. Ya el cambio de tendencia significa que esta economía va a comenzar a crecer, posiblemente de manera moderada, ese 2%, y en la inflación, como lo ha dicho reiteradamente el profesor Nelson Merente, también tiene una tendencia a la baja. Entonces, estos que son los diablillos de la economía, el crecimiento, la tasa del producto, la tasa de inflación y el desempleo. Pregúntense ustedes cuál es la tasa de desempleo en países europeos. Pregúntense ustedes cuál es la tasa de desempleo en los Estados Unidos. ¿Qué número de personas se quedaron sin viviendas con la crisis última? Llega casi a más de 50 millones de personas. Y esas no tuvieron recuperación. ¿O qué pasó con la crisis bancaria? Que aquí se respetó y por eso es que están oponiéndose a la aprobación de una ley del sistema bancario, porque protege sobre todo a quien tiene sus ahorros y no a lo que ocurrió en la crisis del 94, donde premiaba solamente a quienes sacaron los dineros del país. Entonces, lo que queremos decir con esto es que ya hay un cambio de tendencia que para nosotros va a ser irreversible, porque va a comenzar a crecer la economía, eso va a generar mucho más empleo y evidentemente que es una lucha intensa que tenemos contra la tasa de inflación. Pero la oposición venezolana nunca deja y nunca reconoce lo que son las estimaciones desde el punto de vista social, porque esa ha sido la política social incluyente desde el 2 de febrero de 1999 que la ha mantenido el presidente Chávez, y afirmo esto de manera obstinada y obstinante porque es el primer elemento. La economía no sirve para nada si no tiene el ser humano por delante, y esta es una política muy diferente a la política neoliberal, que tenía políticas sociales compensatorias a los viejitos, a los niños, a los jóvenes. En cambio no, aquí el presidente Chávez desde el primer momento, e inclusive en los peores situaciones que pasamos por el 2002, nunca dejó de sostener esa política social incluyente y masiva que evidentemente va a dar resultados, sobre todo y más allá del beneficio material, en la conciencia política del venezolano.